Roma había prevalecido. Las legiones regresaron, y con ellas llegó algo que los libros de historia prefieren no describir. Imagínalo por un momento. Estás de pie en un camino asfixiado por el polvo, en el año 70 después de Cristo. A lo lejos, una columna triunfal avanza hacia la ciudad eterna. Los estandartes ondean con la brisa, la armadura reluce bajo el sol. Los soldados marchan en una formación impecable. Y entre ellos, atadas con cadenas de hierro, hay cientos de mujeres de mirada vacía, mujeres que ya comprenden que la muerte habría sido una misericordia comparada con lo que las espera. Este es un relato de lo que siguió a la conquista romana, de lo que ocurría cuando las legiones tomaban una ciudad, del destino reservado a las prisioneras de guerra, de prácticas que transformaban la victoria militar en algo mucho más oscuro que un simple control territorial. Lo que estás a punto de oír no es imaginación. Está preservado en cartas de generales, en los escritos de historiadores antiguos, en procedimientos legales que han sobrevivido casi 2000 años. Y sin embargo, ha sido cuidadosamente excluido de los planes de estudio y de las grandes representaciones cinematográficas, porque algunas verdades son demasiado inquietantes para enseñarse abiertamente. Antes de continuar con esta historia deliberadamente olvidada, apoya este canal dedicado a desenterrar el pasado tal como fue en realidad. Suscríbete y deja un me gusta. Es un gesto pequeño, pero nos permite seguir revelando aquello que el poder se esforzó tanto por borrar. Se nos enseña la gloria de Roma, sus legiones invencibles que conquistaron el mundo conocido, los generales victoriosos que regresaban a casa desfilando por la vía sacra, mientras la multitud estallaba en celebración ante los prisioneros de guerra exhibidos como prueba viviente del dominio imperial. La versión oficial es sencilla. Los cautivos se convertían en esclavos. Eran enviados a las minas, a las granjas, a las casas de patricios adinerados. Un destino brutal, sin duda, pero presentado como una consecuencia normal de la guerra antigua. Esta es la versión que perdura, limpia, ordenada. Pero los documentos que han sobrevivido cuentan otra historia. Según un informe militar conservado en el Museo Británico, que data del reinado de Trajano, tras la conquista romana de Dacia en el año 106, aproximadamente 15.000 mujeres fueron tomadas cautivas. El registro oficial menciona únicamente su distribución entre las legiones y su posterior traslado a las provincias. Distribución, una palabra tan administrativa, tan desprovista de sangre, hasta que se leen los testimonios personales. Cartas escritas a casa, diarios privados hallados en fuertes abandonados, notas que nunca estuvieron destinadas a la historia. Entonces esa palabra comienza a significar algo completamente distinto. Porque lo que les ocurrió a estas mujeres antes incluso de convertirse en esclavas domésticas fue un ritual de humillación sistemática, una celebración de la victoria grabada en los cuerpos de las derrotadas, un acto político disfrazado de brutalidad de campo de batalla. Pero, ¿puede siquiera llamarse brutalidad cuando fue calculado, organizado y aprobado por el propio Estado romano? Cuando una ciudad caía, había una secuencia. No caos, sino procedimiento. Primero, los hombres en edad de combatir eran separados. Algunos eran ejecutados de inmediato. Otros eran perdonados para la arena. Los niños y los ancianos eran considerados inútiles, abandonados, dejados atrás o eliminados, según la necesidad logística. Luego venían las mujeres. Las jóvenes formaban la tercera categoría. Eran tratadas de manera distinta. Eran reunidas en la plaza central de la ciudad conquistada, desnudadas y expuestas bajo el sol
y bajo la mirada de toda la legión. Permanecían allí durante horas, a veces días, mientras los oficiales realizaban las selecciones. Las físicamente más atractivas eran marcadas con tinte rojo en el hombro izquierdo y apartadas para los comandantes. El resto era asignado a los soldados rasos. Existía incluso una designación formal en latín para este proceso: praeda bellica feminarum, botín de guerra femenino. El término aparece en manuales militares, en correspondencia oficial. Sí, se grababan impuestos sobre esta propiedad. Un fragmento de una carta hallada en Pompeya, escrita por un legionario llamado Marcus Flavius durante la campaña en Germania, describe la escena con una inquietante frialdad. Tomé 3 para mí la primera noche. La más joven no dejó de llorar. La segunda intentó morder. La tercera simplemente miraba a la nada, como si ya no estuviera allí. Preferí a la tercera. Era más fácil. Esa palabra, más fácil, resuena a través de los siglos, porque expone algo fundamental sobre esta violencia. No estaba impulsada únicamente por el deseo. Se trataba de dominación, de borrar la dignidad antes de borrar la identidad, de convertir a los seres humanos en objetos antes de esclavizarlos formalmente. Los generales romanos comprendían el propósito político de este ritual con absoluta claridad. No se trataba de permitir a los soldados liberar tensión tras largas campañas. Era una demostración de poder total, un mensaje transmitido sin ninguna ambigüedad. A cualquier población que considerara la resistencia: esto es lo que les ocurre a vuestras hijas, a vuestras hermanas, a vuestras esposas, y el mensaje fue eficaz. El historiador romano Tácito escribió sobre la revuelta liderada por Boadicea en Britania en el año 60, después de Cristo. C. Registra que la propia Boadicea y sus hijas fueron violadas públicamente por oficiales romanos tras su captura, no como castigo personal, sino como un ejemplo calculado destinado a establecer la autoridad imperial. La reina guerrera que se atrevió a desafiar a Roma fue reducida a espectáculo. Sus hijas, princesas por nacimiento, fueron transformadas en instrumentos de instrucción. Cuando Boadicea más tarde volvió a reunir a sus fuerzas, no luchaba únicamente por la tierra. Luchaba por algo mucho más antiguo y mucho más visceral, por una venganza que nunca podría ser satisfecha, por una dignidad que nunca podría ser restaurada, por gritos forzados al silencio. Fue derrotada. Y lo que ocurrió con las mujeres de su tribu tras la supresión final nunca quedó plenamente registrado. Solo sabemos esto: Britania no volvió a rebelarse durante 3 siglos. ¿Es el silencio siempre prueba de paz? ¿O es a veces el resultado de un terror tan absoluto que incluso la palabra es arrebatada? Pero esto era solo el comienzo. Después de los primeros días, tras el ritual de dominación, llegó la fase burocrática, la conversión de personas en propiedad. Esta fue la siguiente etapa, la transformación de seres humanos en bienes. Las supervivientes eran marcadas, literalmente, hierros al rojo vivo presionados contra la carne, símbolos ardientes que identificaban a la legión que las había capturado, y la campaña específica en la que fueron tomadas. Marcas de propiedad grabadas en la piel, a menudo en el rostro, para que su condición jamás pudiera ocultarse. Luego venía el transporte. Encadenadas en grupos de 10 o 20, eran obligadas a marchar cientos de kilómetros hasta los puertos. Allí esperaban en almacenes oscuros y húmedos, los mismos edificios utilizados para almacenar grano y aceite de oliva, hasta que hubiera suficientes barcos disponibles. Eran almacenadas. Un inventario comercial conservado en Alejandría, fechado en el año 115,
registra la carga mixta de una nave mercante, 340 ánforas de vino, 120 barriles de trigo, 89 mujeres de Judea, 14 caballos bereberes, mujeres listadas junto al vino y los caballos, el mismo libro de cuentas, la misma categoría contable, el mismo valor logístico. La travesía marítima duraba semanas. Las mantenían bajo cubierta, encadenadas en filas, con apenas espacio para sentarse erguidas, sin lugar para tumbarse. Las raciones diarias se calculaban con precisión para mantenerlas con vida, nada más. Muchas morían durante el viaje, por enfermedad, por deshidratación o simplemente por rendición. Los cuerpos eran arrojados al mar sin ritual ni registro alguno. Existe un cálculo económico conservado en un tratado romano sobre la gestión de fincas, escrito en el siglo I por Columela. Estimaba que una tasa de pérdida aceptable durante el transporte de prisioneras de guerra oscilaba entre el 20 y el 30%. Aceptable, como si se tratara de productos estropeados. Cuando finalmente llegaban a Roma u otras grandes ciudades del imperio, comenzaba la siguiente etapa, las subastas. Mercados especializados donde compradores adinerados inspeccionaban mercancía humana como se inspecciona el ganado. Manos palpando la carne, dientes examinados, bocas forzadas a abrirse, signos de enfermedad, lesiones o embarazo cuidadosamente verificados. Las más jóvenes y físicamente deseables alcanzaban precios enormes. Eran compradas por patricios, por burdeles de élite, por templos que ofrecían servicios especializados a los devotos de ciertos cultos orientales. El resto, las mujeres cuya apariencia se había deteriorado durante el viaje, las marcadas por demasiadas cicatrices, las que resistían, las que se habían quebrado mentalmente, eran vendidas en lotes, minas, granjas, talleres. En esos lugares, la esperanza de vida rara vez superaba los 5 años. Pero había un destino considerado peor que las minas: los burdeles. Establecimientos especializados que operaban abiertamente en todas las ciudades romanas, legales, regulados, gravados con impuestos. El Estado romano obtenía beneficios de cada transacción, y las prisioneras de guerra eran la mercancía más codiciada. ¿Por qué? Porque eran extranjeras, porque procedían de pueblos derrotados, porque violar a la hija de un enemigo ofrecía a los ciudadanos romanos comunes una sensación de participación en la conquista imperial. Un hombre que nunca había empuñado un escudo ni desenvainado una espada podía, por unas pocas monedas, sentirse vencedor, conquistador por delegación. Un grafiti hallado en Pompeya, rayado en la pared de un burdel, decía simplemente: «Aquí penetré a una britana». Roma era eterna. Incluso el acto más íntimo se transformaba en una declaración política. Las mujeres en estos lugares no tenían nombres. Eran identificadas únicamente por su origen. La gala, la germana, la judía. Trabajaban en cubículos de menos de 2 metros cuadrados, sin ventanas, una sola cortina como puerta. Atendían entre 10 y 20 hombres al día. No había jubilación, no había liberación, no había salida. Muchas recurrieron al suicidio, otras perdieron por completo la cordura. Un número muy reducido sobrevivió el tiempo suficiente para ser liberado. Pero incluso la libertad no borró lo que se les había hecho. La marca en el rostro permanecía, la memoria en el cuerpo permanecía. En el siglo II, un médico romano llamado Sorano de Éfeso escribió un tratado de ginecología. Uno de sus capítulos abordaba las enfermedades comunes entre las mujeres utilizadas en la guerra y en la prostitución. Describió inflamaciones crónicas, esterilidad prematura, hemorragias recurrentes. Luego añadió, casi como un comentario incidental: «A los propietarios de burdeles se les aconseja renovar su stock
cada 3 o 4 años, pues después de ese período, la mercancía pierde su valor comercial y su capacidad productiva. Renovar el stock como se reemplazan vasijas rotas. Y todo esto, todo este sistema industrial de deshumanización, funcionaba a plena vista. Nada se ocultaba, nada se negaba, no había vergüenza. Simplemente se consideraba el orden natural de las cosas, la consecuencia lógica de la victoria militar. Roma ganaba, y los derrotados pagaban con todo lo que eran y con todo lo que podrían haber llegado a ser. La pregunta permanece: ¿cuánto de esta frialdad calculada sigue sobreviviendo en las guerras modernas solo bajo otros nombres? Detrás de ese muro de silencio histórico hay algo aún más oscuro. Casi no existen relatos en primera persona. Las propias víctimas no dejaron testimonios escritos. No podían escribir en la lengua de sus conquistadores. No tenían acceso a materiales, y aun si lo hubieran tenido, ¿quién habría registrado sus palabras? Sin embargo, existen raras excepciones, perturbadoras. En el siglo II, una mujer llamada Blandina aparece en los primeros escritos cristianos. Era una esclava, capturada originalmente durante una campaña en la Galia. Mientras servía en una casa romana, se convirtió al cristianismo. Cuando se descubrió su fe y fue arrestada, habló durante el interrogatorio sobre su pasado. Un fragmento conservado recoge sus palabras. Me preguntaron si temía a la muerte. Les dije que ya había muerto muchas veces. Me mataron la noche en que ardió mi aldea. Me mataron en la marcha hacia el mar. Me mataron en la bodega del barco. Me mataron la primera vez que un hombre romano me llamó propiedad. Morir ante los leones solo confirmaría lo que ya era cierto. Blandina fue ejecutada en la arena. Pero sus palabras perduraron, revelaron algo esencial. El trauma no era solo físico, era existencial. La destrucción no era únicamente del cuerpo, sino de la propia idea de ser humano. Estas mujeres fueron obligadas a aprender una verdad terrible, que la dignidad, la identidad y el valor humano no son absolutos, sino convenciones, revocables en un instante cuando desaparece la fuerza que las sostiene. Mientras Roma prevalecía, esa convención existía. Cuando Roma conquistaba, se extinguía. Y una vez rota, nunca podía reconstruirse. Incluso al ser liberadas, incluso al escapar, incluso décadas después, la fractura permanecía. Porque la revelación no podía desaprenderse. Eres humano solo mientras alguien más fuerte te permita serlo. Otro documento del siglo II registra una rebelión de mujeres esclavizadas en un asentamiento rural de Hispania. Mataron al propietario y a su familia en plena noche. Cuando fueron capturadas, la líder, una mujer germánica, identificada en los registros solo como la pelirroja, fue llevada ante un juez. Antes de su ejecución, habló una sola vez. Nos enseñasteis que el mundo pertenece a los violentos. Nosotras solo practicamos la lección. Fue crucificada junto a otras 17. Pero la frase sobrevivió, porque expuso la hipocresía central de todo el sistema. Roma se veía a sí misma como civilización. Creía que traía orden, ley y estructura a un mundo bárbaro, que reemplazaba el caos por disciplina, que elevaba a la humanidad mediante la conquista. Pero esa civilización se construyó sobre la violencia sistemática, sobre la explotación calculada de los cuerpos y de las vidas interiores de los derrotados. Y cuando los derrotados aplicaron esa misma lógica de violencia contra Roma, dejaron de ser considerados parte del orden natural. Pasaron a ser criminales. Un historiador romano, escribiendo siglos después, registró un momento que reveló silenciosamente esta contradicción. Amiano Marcelino, en el siglo V,
Describió los acontecimientos durante las invasiones de los hunos, incursiones que acabarían fracturando el Imperio romano. Señaló algo inquietante. Algunas mujeres romanas capturadas durante estas invasiones parecían extrañamente resignadas a su destino. No histéricas, no desafiantes, resignadas, como si reconocieran en lo que les sucedía un eco lejano de algo que sus propios antepasados habían infligido a otros. La historia plegándose sobre sí misma. Roma cosechando lo que había sembrado durante siglos de conquista. Pero ese reconocimiento no redimió a nadie, no libró a esas mujeres del sufrimiento, no disminuyó el horror que las esperaba. Solo reveló una verdad nauseabunda. Los seres humanos poseen una capacidad casi ilimitada para convertir el dolor ajeno en sistema, en tradición, en rutina, en algo que se siente normal. Y cuando un sistema colapsa, otro ya espera debajo. La maquinaria cambia de manos. La lógica permanece. Así surge la pregunta: ¿hemos evolucionado realmente o solo hemos cambiado el vestuario de la misma crueldad? Los libros de historia raramente dedican más de un párrafo al destino de los prisioneros de guerra en la antigüedad. Y cuando las mujeres son mencionadas, el lenguaje se vuelve deliberadamente vago. Esclavizadas, explotadas. Pero este silencio cuidadoso existe por una razón. Como observó una vez el historiador italiano Carlo Ginzburg, la frontera entre lo sagrado y lo profano es delgada y casi siempre es trazada por el poder. Roma se convirtió en el modelo civilizatorio para el mundo occidental. Su marco jurídico dio forma a los sistemas modernos de derecho. Su organización militar influyó en los ejércitos contemporáneos. Su arquitectura sigue siendo imitada en capitales de todo el mundo. Enfrentar plenamente la naturaleza sistemática de la violencia sexual romana exigiría cuestionar los cimientos mismos de esta admiración. Exigiría reconocer que la civilización tiene un costo, y que ese costo casi siempre lo pagan los más vulnerables. Por eso elegimos la elegancia, elegimos el silencio. Nos concentramos en los acueductos, en las carreteras, en las leyes. Celebramos a Julio César como una mente militar brillante, mientras olvidamos que sus campañas en la Galia resultaron en la esclavización de cientos de miles de mujeres y niños. Vemos películas en las que los gladiadores luchan heroicamente por la libertad, y sin embargo, nunca vemos lo que existía justo más allá de los muros de la arena. Nunca vemos los burdeles junto al Coliseo. Nunca vemos las filas de hombres esperando su turno con cautivas recién llegadas. Porque eso sería incómodo. Y esa comodidad es precisamente lo que la historia exige. Hay una lápida en un museo de Londres, fechada en el siglo II. Fue hallada cerca de lo que alguna vez fue un fuerte romano en Britania. La inscripción es breve. Aquí una vez hubo una mujer. Su nombre olvidado. Su patria olvidada. Que los dioses le muestren más misericordia de la que Roma le mostró. Sin nombre, sin historia. Solo un reconocimiento anónimo de un sufrimiento demasiado pesado para describir. ¿Cuántas otras hubo? Millones a lo largo de 6 siglos de expansión imperial. Incontables mujeres pasaron por el mismo ciclo, nacidas libres, capturadas, violadas, esclavizadas, borradas. Sus vidas reducidas a cifras en informes militares, números en inventarios comerciales, notas al pie en libros de historia, que la mayoría de la gente nunca abre. Pero cada estadística era una vida humana completa. Una niña con un nombre, con padres, con esperanzas, una mujer que amó y fue amada. Un ser humano pleno reducido a objeto por hombres que creían que la victoria les otorgaba ese derecho. Esto no fue una sola noche de furia descontrolada. Fue metódico, repetido, normalizado.
No fue un fracaso de la civilización, fue la civilización funcionando exactamente como fue diseñada. Como argumentaría más tarde un antropólogo, la guerra no es la ruptura del orden, es su fundamento. Todo Estado nace de la capacidad de organizar la violencia a escala industrial. Roma demuestra este argumento, porque estos horrores no fueron producto del caos, fueron producto de un orden perfecto. La máquina operaba sin fricciones. Los soldados cumplían su deber. Los comerciantes hacían negocios. Los ciudadanos frecuentaban establecimientos autorizados y pagaban sus impuestos. Todo era legal. Todo estaba justificado. Todo se consideraba natural. ¿Cuántos sistemas modernos hablan hoy el mismo lenguaje? ¿Cuántas crueldades actuales se defienden en nombre de la necesidad, de la seguridad, del orden? El llanto de millones de mujeres cuyos nombres nunca fueron tallados en piedra aún resuena bajo las ruinas. Ellas construyeron Roma tanto como sus ingenieros y generales. La construyeron con sus cuerpos, con sus vidas, con todo lo que eran y con todo lo que podrían haber sido. Un poeta escribió una vez que la gente del pasado no era peor que nosotros, simplemente no sabía lo que nosotros descubriríamos después. ¿Pero de verdad no lo sabían? ¿O lo sabían perfectamente y simplemente eligieron no importarles? Los registros existían, los documentos sobrevivieron. Cualquiera que quisiera saber, podía saber. Los propios romanos documentaron todo con una burocracia meticulosa. El problema nunca fue la ignorancia, fue la complicidad. Y cuando hoy elegimos celebrar la grandeza de Roma sin reconocer sus cimientos de sufrimiento, cuando enseñamos a los jóvenes la gloria de las legiones sin explicar lo que siguió a la victoria, cuando consumimos historias de emperadores y gladiadores y convenientemente olvidamos el resto, ¿no nos volvemos también cómplices? ¿No continuamos el silencio que comenzó hace 2000 años? La verdad es incómoda. Preferimos mitos reconfortantes a realidades perturbadoras. Preferimos héroes simples al reconocimiento de que casi toda grandeza humana se compra a un precio obsceno. Preferimos creer que aquellos tiempos eran distintos, que hemos progresado, que nunca haríamos lo mismo. Pero lo hacemos, de otras formas, bajo otras justificaciones, en otros lugares. La explotación sexual en zonas de guerra no terminó con Roma. La conversión de seres humanos en objetos comerciables no terminó con Roma. La violencia sistemática contra el derrotado, el desplazado, el refugiado no terminó con Roma. Solo cambió su lenguaje. Y mientras miremos al pasado solo para admirar sus logros y nos neguemos a confrontar sus horrores, mientras aprendamos de la historia solo las lecciones que nos permiten sentirnos bien, y no como una advertencia que debemos escuchar, sino como una profecía que insistimos en cumplir, pregúntate, ¿estos horrores realmente quedaron en el pasado? ¿O simplemente hemos aprendido a ocultarlos mejor, a justificarlos con palabras más sofisticadas, a incrustarlos en sistemas tan complejos que ya no tenemos que mirar directamente lo que hacemos? ¿La diferencia entre nosotros y los romanos es moral o meramente tecnológica? Y cuando cierras los ojos por la noche, cuando el mundo se aquieta y solo queda tu conciencia, ¿puedes oír el eco? ¿O has aprendido, como generaciones antes que tú, a convertir los gritos en susurros tan débiles que suenan como parte del viento? El poder, en todas las épocas, encuentra la forma de santificar su propio pecado. La pregunta final es simple. ¿Seguirás arrodillándote ante ese altar?